día tengan todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Ferato Osorio. Soy médico, cirujano y especialista en cirugía del aparato digestivo. Agradezco la invitación de la bióloga Lilia Anaya, del Departamento de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, para poder dar o hacer esta charla o tener esta charla con ustedes. Gracias a ella podemos hacer difusión del conocimiento y en este recinto universitario a través de la Feria de Ciencias. Bien, en esta ocasión vamos a platicar sobre una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, que es el síndrome de intestino irritable. Y para eso vamos a hablar de lo que es la enfermedad, sus antecedentes un poco, los mecanismos que están involucrados en su génesis o en su generación y parte de lo que pudiera ser algo del tratamiento. Se trata de una charla con terminología, trataré de hacerlo muy entendible y por supuesto que a través de la bióloga Lili podríamos después retroalimentar si existen algunas dudas, que probablemente así sea. En ese sentido, yo lo que quiero platicarles ahorita es en qué consiste este síndrome de intestino irritable. Esto es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo y valga la pena ahorita decir que el nombre coloquial de este síndrome de intestino irritable es la colitis nerviosa. Así se le conoció durante muchísimo tiempo a este conjunto de manifestaciones clínicas, hasta que más o menos por los inicios de los 90 se reunieron un grupo de especialistas, especialmente gastroenterólogos, para tratar de definir más claramente un conjunto de enfermedades cuyas alteraciones no llegaban del todo a ser perfectamente definidas. Entonces, a través de un consenso hecho en la ciudad de Roma, de ahí que reciban el nombre los primeros consensos de Roma, después hubieron más reuniones, y estos criterios de Roma dieron un nuevo nombre, una nueva denominación a esta colitis nerviosa, se le denominó entonces síndrome de intestino irritable. Quizá valga la pena decir que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional y ahorita lo vamos a comentar un poquito más. Y es el trastorno digestivo más frecuentemente diagnosticado en la consulta clínica. Hay varios diagnósticos frecuentes, uno de ellos es la enfermedad zoopéptica, coloquialmente conocido también como la gastritis, y el otro también como la colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, muy frecuentes en la consulta. Este síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional que se caracteriza por la presencia de dolor o malestar del abdomen o en el abdomen y se asocia a cambios en la frecuencia o la apariencia de las evacuaciones. Sí vale la pena aclarar que un trastorno funcional para poder tener todos más o menos claros es aquella enfermedad en la que no se puede identificar de forma objetiva cuál es la alteración. Yo quisiera dar ejemplos más hacia lo que es una enfermedad orgánica y entenderemos una alteración funcional. Una enfermedad orgánica, por ejemplo, en el caso del aparato gastrointestinal, el tracto o el sistema digestivo, vamos a referirnos a la vesícula biliar, que cuando tiene piedras puede generar inflamación del órgano, o sea, de la vesícula. Ahí claramente podemos identificar piedras dentro de la vesícula y la consecuencia inflamatoria, que es el engrosamiento de la pared de la vesícula. Esto es un trastorno orgánico en el que se puede ver claramente que hay piedras y se puede ver
claramente que hay un proceso inflamatorio a nivel macroscópico y todavía microscópico. Los trastornos funcionales difícilmente podemos encontrar alteraciones que sean claras de la enfermedad. De ahí que podamos hablar de una alteración en la función y por eso trastornos funcionales. Esto es, alteraciones en donde verdaderamente no se puede identificar claramente, incluso a pesar de estudios específicos diagnósticos, de lo que yo voy a hablar un poco más adelante. Este es un trastorno, el síndrome de intestino irritable crónico, es recurrente y hay que decir las cosas como son, incurable. Es muy importante decir a los pacientes cuando van a consulta y hemos de hacerles el diagnóstico de síndrome de intestino irritable que a pesar de ser una enfermedad incurable, y dejarlo muy claro, es una enfermedad que se puede controlar eventualmente y que eventualmente los pacientes pueden tener recurrencia. Generar falsas expectativas y hablar de curación de un síndrome de intestino irritable es verdaderamente atentar contra la persona y generar expectativas que no van a ser o falsas expectativas. Es una enfermedad que afecta la calidad de vida, sin duda, de ahí la cronicidad por la recurrencia y por no ser curable. Y aunque en realidad en México desconocemos la incidencia, sabemos que la prevalencia es entre el 4 y el 35% y es mayor esta prevalencia en mujeres. De aquí vale la pena que yo aclare el término incidencia, es las veces que se presenta la enfermedad o la frecuencia con la que se presenta una enfermedad. Y la prevalencia es cuántas personas están afectadas de una enfermedad. Entonces, se calcula que están afectadas del 4 al 35% y qué tanto se presenta, eso es lo que no se sabe, pero claramente les podría yo decir que gran parte de la consulta en el ámbito de la consulta médica general y más si es de especialistas del tracto digestivo, el síndrome intestino irritable es una de las más frecuentes enfermedades que tenemos. Para esto, sí me gustaría hablar un poco más de los síntomas, aunque trataré esto un poco más adelante, pero las características de las personas que tienen síndrome de intestino irritable es importante decirlos. Son, aunque también hay su presencia, se ve su presencia en los hombres, es más frecuente encontrarlo en mujeres jovencitas o en niñas que empiezan a tener estos dolores abdominales acompañados de inflamación, que nosotros llamamos distensión, y alteraciones para evacuar. Estas frecuentemente son estreñimiento, aunque también se puede encontrar diarrea. Y la forma después del estreñimiento más frecuente es cuando están con estreñimiento y diarrea en forma alternadas y de forma recurrente. Es una enfermedad que entonces se puede asociar a diferentes circunstancias en cuanto a la fisiopatología o a los mecanismos que la pueden generar. Sabemos que hay trastornos en el movimiento del intestino, hay situaciones como hipersensibilidad de las vísceras intestinales, alteraciones en la microbiota o disfunción intestinal después de una infección, de esto voy a hablar muy brevemente también, o una sobreproducción bacteriana, existen inflamaciones o una inflamación generada por alteraciones de origen inmunológico que generan una inflamación a expensas de mediadores inflamatorios y alteraciones en la regulación de la respuesta inmune, alguna intolerancia a los alimentos, mala absorción de ácidos biliares, aspectos psicosociales. Como ven aquí estoy mencionando algunos puntos o mecanismos que pueden estar relacionados con la generación de la enfermedad. En realidad, hay muchas situaciones que están involucradas. No podríamos decir que solamente una de ellas sea la responsable. Podríamos incluso decir que se van conjuntando una serie de situaciones que hacen que la presencia de la enfermedad sea evidente. Al hablar de microbiota o alteración de la microbiota, solamente quiero aclarar que la microbiota son el conjunto de microorganismos que viven
en nuestro intestino, especialmente el intestino grueso, son en general bacterias que viven con nosotros y que se encargan de coexistir y de favorecer muchas de las funciones gastrointestinales. Y sin embargo, cuando hay una alteración en la composición de las bacterias, se cambia el tipo de bacterias del intestino, es que se habla de una alteración de la microbiota y esto se ha asociado con diferentes enfermedades y no solamente gastrointestinales, sino a diferentes sistemas. Entonces, sí tenemos alteraciones de la microbiota que generan alteraciones inflamatorias intestinales, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, que no tiene nada que ver con el síndrome de intestino irritable, o enfermedades articulares, o enfermedades de índole inmunológico o autoinmunes, en fin, una serie de situaciones o de condiciones patológicas que pueden generarse a raíz de esta alteración de la microbiota, que es hoy por hoy una de las áreas de mayor investigación a nivel médico, no solamente gastrointestinal, porque están en el intestino, sino a nivel sistémico, porque involucran muchas áreas de la economía o muchos órganos. También es conocido que cuando se presenta una infección intestinal, después de ella el organismo queda como sensible y como fácilmente alterable y se generan con frecuencia diarreas y estas acompañadas de inflamación o distensión abdominal y dolor. Y a esto se le llama disfunción intestinal postinfeccioso. No es raro, cada vez lo vemos con mayor frecuencia o se reconoce con mayor frecuencia y esto se asocia también entonces con el desarrollo de síndrome de intestino irritable. Cuando nosotros tenemos además alteraciones en el sistema inmune, y recordar aquí que el sistema inmune está en todo el organismo y va a desempeñar sus funciones a partir de las acciones que tienen diferentes tipos de células en el intestino. Estas células se encargan de reconocer no solamente a las bacterias que viven con nosotros, sino reconocer las bacterias que son invasoras y esto va a dar pie o va a generar una respuesta inflamatoria local, a lo que se le puede llamar como una inflamación de bajo grado, pero también puede dar una inflamación a nivel sistémico. Entonces, esta alteración de la regulación de la respuesta inmune también puede estar asociada con el síndrome de intestino irritable. La intolerancia a ciertos alimentos, por supuesto que es a alimentos como por ejemplo las grasas, la leche, algunos alimentos que contengan trigo, pueden estar asociados al desarrollo del síndrome de intestino irritable. Y dejo para el final, por ser muy importante, los aspectos psicosociales. En este sentido, las alteraciones del estrés juegan un papel determinante en el desarrollo del síndrome de intestino irritable. Entonces, eso lo conocemos como estrés. Entonces, ya ahí podemos ir viendo que en situaciones de estrés, con alteraciones en la alimentación, son mujeres y podemos decir que en ese contexto es más fácil que se desarrolle el síndrome de intestino irritable. De ahí que la ingesta de ciertos alimentos a los que se le conoce como food maps, aquellos que son ricos en oligosacáridos o disacáridos o monosacáridos y polioles, son aquellos en los que podrían asociarse mayor producción de gas, o sea, generar flatulencia y tener hipersensibilidad visceral. Esto es estar más sensibles desde el punto de vista gastrointestinal ante la percepción de la inflamación. No siempre son estos alimentos los que generan problemas, pero estos se han asociado importantemente. Los food maps, para hacer más preciso, son estos carbohidratos fermentables, se pueden encontrar prácticamente en todos los alimentos que consumimos, desde los mismos vegetales, frutas, lácteos, algunos embutidos, por supuesto los postres, y todos estos alimentos tienen en diferente medida diferentes cantidades de carbohidratos y dentro de los carbohidratos son estos que les comentaba yo, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, que son fermentados por las bacterias del colon y generan
cierta sintomatología a partir de la producción de gas o de este desarrollo de hipersensibilidad, de tal forma que la ingesta de estos alimentos pueden estar asociados a esta producción de síntomas que constituye el síndrome de intestino irritable. También, como comentaba yo hace un momento, la sobreproducción bacteriana, que esto específicamente se puede detectar a partir de pruebas de aliento. Podemos nosotros decir que cuando hay cierto mayor producción de bacterias en el intestino, se pueden generar más problemas. Y esto se asocia a la microbiota que yo decía hace un rato, ¿no? O sea, esta sensación o estas alteraciones o disbiosis es el término correcto, la disbiosis de la microbiota puede generar sintomatología. En el caso de este síndrome de intestino irritable postinfeccioso que comentaba, que se puede presentar, les decía yo, más o menos frecuente, la incidencia va entre el 9 y el 10%, o sea, no es tan raro tener personas que se infectan y después quedan sensibles. Y esto lo vemos mucho y el paciente llega a la consulta y te dice, pues en tal fecha, hace muchos meses me enfermé y desde entonces con mayor frecuencia me dan inflamaciones o me dan problemas de índole de distensión, etcétera, pues son esas las causas que pueden favorecer al desarrollo del síndrome de intestino irritable. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, para fines prácticos, es clínico. Y decir clínico es importante explicarlo aquí. En este contexto es que se hace a base del interrogatorio y de la exploración física. Nosotros podemos preguntarle a la persona cuáles son sus síntomas. Repito que podrán ser inflamación del abdomen, dolor abdominal, flatulencia, diarrea o estreñimiento, principalmente este último. Y estas molestias generalmente se van presentando conforme el día transcurre. Esto quiere decir que la persona es muy frecuente, mujeres, jóvenes o desde jóvenes que se presentan con nosotros y nos dicen, doctor, yo amanezco perfectamente y amanezco con el abdomen plano, pero conforme va pasando el día o transcurre el día, es cuando empiezo a notar que se me empieza a inflamar el abdomen, empiezo a estar incómoda, también se presenta en los hombres, pero es mucho más frecuente, decía yo, en las mujeres, y conforme el transcurre el día, entonces me siento cada vez más incómoda, empiezo a ingerir alimentos y las cosas son mucho peores, y te dicen inclusive casi que con cualquier alimento. En realidad, sí, pero no. Sí son muchos los alimentos que generan molestias, pero son mucho más frecuentes las molestias cuando se ingieren este tipo de carbohidratos que les decía yo, o los alimentos que son ricos en grasa o que son ricos en harinas. Evidentemente estos van a hacer que las molestias se hagan mucho más floridas, especialmente en las tardes, tanto que las personas tienen o tienden a inflamarse tanto que se tienen que desabrochar el pantalón o un poco la falda, ¿verdad? Porque es importante esta sintomatología, además de acompañarse del estreñimiento. Entonces, la incapacidad para evacuar de forma natural y entonces estas personas padecen de este estreñimiento que es la incapacidad de evacuar, o sea, evacuar con esfuerzo y a intervalos más prolongados. Aquí el tema del estreñimiento es un tema que sería meritorio de una sesión extra, pero bueno, el síntoma más frecuente es el estreñimiento. Sin embargo, cuando nosotros interrogamos a un paciente, hay momentos en los que ciertos datos que nos dan no cuadran 100% con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y es ahí que podemos encontrar en porcentajes bajos, pero posibles, algunas enfermedades que van a coexistir o van a compartir síntomas y es donde tenemos que estar con los ojos muy pendientes o con las ideas muy abiertas, porque alrededor de 8% de los pacientes que tienen estos criterios diagnósticos de Roma, que comentaba hace un momentito, pueden tener enfermedad de Crohn, o sea, una enfermedad inflamatoria intestinal que claramente tiene un derrotero muy diferente a lo que es el síndrome de intestino irritable. Con esto quiero decir que este síndrome de intestino irritable, acuérdense que es una enfermedad que es incurable, pero de índole benigna. En cambio, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa
que se puede presentar hasta 6% de las ocasiones con síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable y 2% de las personas pueden presentar cáncer. Entonces, cuando tenemos un paciente con sintomatología de índole o similar a síndrome de intestino irritable, es muy importante que los médicos no cataloguemos de entrada y siempre como es una colitis nerviosa o un síndrome de intestino irritable, porque hay veces que aunque el porcentaje sea bajo, sí se manifiestan como síndrome de intestino irritable algunas otras enfermedades que son las que acabo de mencionar. Ahora bien, los procedimientos diagnósticos frecuentemente no modifican el diagnóstico ni el comportamiento de la enfermedad, pero en ocasiones se tienen que hacer procedimientos diagnósticos, sobre todo para aquellos casos en los que se muestran datos de alarma o factores de riesgo. Entonces, si nosotros atendemos a estos datos de alarma, es muy importante que los identifiquemos para tratar de llevar más allá el proceso diagnóstico de estas personas. Esto quiere decir, es muy frecuente que las personas con síndrome de intestino irritable no despierten por las noches. O sea, duermen bien, tienen molestias, quizá gran parte del día, pero generalmente el síndrome de intestino irritable es compatible con sueños completos. Cuando tienen los pacientes la situación de despertarse en las noches por síntomas gastrointestinales, ojo, son datos o señales de alarma. Cuando vemos sangre en las heces, cuando hay anemia por pérdida de sangre a través del tracto gastrointestinal, cuando las personas pierden peso, cuando hay anormalidades en la exploración física porque estamos palpando alguna tumoración en el abdomen, o cuando hay antecedentes familiares como por ejemplo el cáncer del recto o cáncer de colon, o las apariciones recientes de síntomas luego de los 50 años de edad y en personas del género masculino o que están utilizando antibióticos y tienen síntomas, ojo, estas personas podrían no tener síndrome de intestino irritable y debemos de proceder a hacer estudios complementarios. Y estos no será el motivo de esta charla, pero sí debemos de comentar brevemente que podemos estudiar las heces de los pacientes para búsqueda de algún tipo de infección de índole parasitaria o incluso bacteriana, estudiar las heces para búsqueda de sangre oculta en ella, o bien para ver las características de las heces también, que también pueden dar información, por supuesto. Otros estudios que se van utilizando para progresar en el abordaje diagnóstico cuando tenemos síntomas de alarma son el colon por enema, que se usa menos cada vez, pero no pierde su vigencia, o la colonoscopía, que es un estudio que hacemos con cierta regularidad que nos permite la observación directa a través de una cámara para ver las características de dentro del intestino grueso. Hay otros estudios que son mucho más sofisticados, como por ejemplo la cámara, la cámara endoscópica, que son estudios de verdaderamente reciente utilización, hace pocos años que se están utilizando, en donde se le da al paciente una cápsula que tiene cámaras en los extremos y esta capsulita se ingiere y empieza a tomar fotografías, miles de fotografías para poder identificar lesiones en el intestino. Son estudios muy sofisticados que por supuesto no se justifican en el síndrome de intestino irritable, pero sí se pueden justificar en aquellos pacientes que tienen datos de alarma como los que acabo yo de mencionar, entre otros estudios. Ahora, tampoco existen, y esto muchas veces los pacientes llegan a la consulta y nos dicen, a ver, doctor, por favor, hágame un estudio porque quiero saber por qué me inflamo y por qué estoy estreñido. Entonces, en realidad no tenemos, a estos estudios podríamos llamarles como biomarcadores, y un biomarcador es un indicador biológico objetivo de una función del intestino, o de una función normal o de una función anormal, o que vamos a evaluar a través de la determinación de este biomarcador algún efecto terapéutico. Bien, no existen realmente biomarcadores o marcadores de muestras que tomemos en sangre o analitos en sangre que pudieran darnos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable.
Esto es para reforzar lo que decía yo. El diagnóstico es clínico, no es por estudios de gabinete como la colonoscopia o la tomografía o el ultrasonido, ni tampoco la búsqueda de alteraciones en sangre. Estos biomarcadores se dejan más para la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la calprotectina, entre otras. Esta es la calprotectina que se puede utilizar para la terminación en heces para tratar de estudiar un poco más, pero a los pacientes que tienen otra enfermedad y no necesariamente el síndrome de intestino irritable. Bien, vamos entrando a la parte final de esta breve charla sobre el síndrome de intestino irritable y vamos a hablar de una cosa que es pues, de lo más relevante para los pacientes, el tratamiento. El tratamiento va a dirigirse a las situaciones que están claramente asociadas con el desencadenante de los síntomas. Entonces ahí tenemos que platicar con nuestro paciente y una de las cosas más importantes es esta relación médico-paciente, ¿no?, que señalo yo aquí. Esto es importantísimo. Cuando un médico empieza a establecer una comunicación con el paciente, es una buena relación con el médico-paciente, un buen rapport, lo que va a hacer que el paciente adquiera confianza en el médico y el médico pueda conocer más de los síntomas y de las causas que pueden estar generando o desencadenando estas alteraciones. De ahí que el interrogatorio pausado, el interrogatorio completo del paciente es una de los pilares fundamentales del ejercicio de la medicina, no solamente en la especialidad de gastrocirugía, que es la mía, y la de los gastroenterólogos, sino cualquier médico debe hacer un interrogatorio profundo para verdaderamente identificar situaciones, y situaciones que nos van a hablar mucho de las causas y conocer si hay aspectos emocionales que están generando estas alteraciones, aspectos emocionales que preocupan al paciente y que generen estrés, o que el mismo estrés haga que la persona esté comiendo más o de más, el sobrepeso, estas situaciones que van contribuyendo a que los síntomas se hagan cada vez más. De ahí que el tratamiento vaya dirigido específicamente contra el control de los síntomas, o más bien contra el síntoma que sea más molesto. Y aquí a continuación no quiero ni mucho menos ahondar en cuáles son los medicamentos, pero sí tenemos como parte de la terapia complementaria al síndrome de intestino irritable es dar el producto que mayor eficacia puede ser para el paciente para el control del síntoma más molesto, ya sea la inflamación, ya sea el estreñimiento o ya sea el dolor. Siempre hay un medicamento ad hoc que le pueda ayudar más al paciente. Por supuesto, hablar del ejercicio, si se ha visto que el ejercicio puede tener efectos benéficos en la persona que lo hace, y por supuesto la dieta. El pilar del tratamiento del síndrome de intestino irritable es una dieta saludable. Yo sí creo que les puedo decir que 40% de las personas con síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable, 40% por lo menos, cuando hacen una correcta dieta, presentan una franca mejoría. Pero hacer una dieta en México no es fácil y hay que concientizar al paciente. En México comemos rico, pero no comemos sano. Entonces, tenemos que educar al paciente a centrarlo en cuáles son los alimentos que se pueden y deben de comer, y partir de 3 hechos fundamentales. Y no se necesita ser ni mucho menos médico para entender que la dieta debe ser sana, debe ser moderada en cantidad y debe de evitarse lo que a nosotros nos cae mal. Esto es, una dieta sana es aquella que se caracteriza por la eliminación de grasas, por la eliminación de harinas y, por supuesto, privilegiando la ingesta de vegetales, frutas con medida y las proteínas que pueden ser de origen animal, siempre y cuando esta carne no vaya frita y sea una carne preferentemente asada o cocida al vapor o cocida, dependiendo de la carne evidentemente, pero una carne que se prepare lo más sano y lo más libre de grasa posible, y que la misma carne no no sea rica en grasas. De ahí que este es el principal pilar, la dieta sana,
Evitar los excesos. De nada sirve que nosotros comamos fruta que es sana si nos vamos a comer un platazo de fruta inmenso, porque esto va a generarle problemas si nos da la persona. Y más allá de los problemas gastrointestinales, es el problema del aumento de peso o la falta de pérdida de peso por el exceso de fruta que se coma. Y aunque nosotros podamos ingerir alimentos sanos, si estos alimentos nos generan problema, evidentemente tenemos que evitarlo. Y de ahí estoy hablando, por ejemplo, como aquellos que pueden ingerir lechuga, y la lechuga les genera intolerancia. Bueno, pues ni hablar, estas personas no podrán ingerir cierto tipo de alimentos porque les generan problemas. Bien, de ahí entonces ya solamente me gustaría comentar algunas cosas en relación a los medicamentos, porque como verán en esta diapositiva, en esta lista, estoy estoy poniendo uno o dos de los medicamentos más significativos de todos los grupos y más bien de muchos grupos de medicamentos que se utilizan para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Mientras más grupos de tratamientos tengamos, la posibilidad de que el efecto terapéutico sea menor es una realidad. De ahí que nosotros tenemos en el término de antiespasmódicos y son una serie de medicamentos que incluyen los relajantes del músculo liso y de estos conocidísimos, por ejemplo, la trimebutina, o los derivados de la escopolamina como la butildiosina, que son muy conocidos, derivados del amonio como el bromuro de pinaverio, o los calcio antagonistas como la fenoberrina o fenoberina, y algunas combinaciones como antiespasmódicos más simeticona, o bien algunos que se han utilizado y ahora menos, como por ejemplo los antagonistas de los receptores 5-hidroxitritamina o dancetrón, que se utilizan también poco, pero se utilizan, o algunos que ya incluso están fuera del mercado, como el tegacerot, que generaba problemas o se asociaba con la posibilidad de generar problemas cardíacos, y esto se utilizaba mucho para el estreñimiento. Otras cosas como polietilenglicol, y de ahí nos vamos hasta medicamentos como antidepresivos, que ahora se les conoce correctamente como neuromoduladores, y nos ayudan a eso, a modular los efectos que tiene el sistema nervioso sobre el tracto gastrointestinal, que hay ya una clara relación, y los pacientes pueden mejorar con la ingesta de estos neuromoduladores, o bien la ingesta de probióticos. Aquí sí vale la pena aclarar que están de moda y ahora todos les dan probióticos. Y entonces tómate tal cosa que es un probiótico y tómate, a todos les dan probióticos. Los probióticos tienen su papel, tienen su lugar y por supuesto sus beneficios, pero no podemos abusar del uso de estos. Y también hay antibióticos que se pueden utilizar para tratar de regular esta sobrepoblación bacteriana. En fin, como verán, son múltiples las líneas de tratamiento y esto es básicamente porque van dirigidos al control de los síntomas, nunca a la curación de la enfermedad, pero sí tenemos que estar pendientes de algunos puntos como corolario, y para finalizar yo les diría, la enfermedad es una enfermedad de curso benigno pero muy incómodo, es incurable, los aspectos emocionales son trascendentes y debemos de mejorar nuestra alimentación para que acudir con nuestro médico, que debemos de tener una franca y buena relación con él, siempre situados en el contexto de vamos a controlar y no curar la inflamación, descartando otras situaciones que puedan ser de riesgo, y dar los medicamentos que sean más apropiados para el control de los síntomas. Pues bien, yo reitero mi agradecimiento a la bióloga Liliana Naya por la invitación a participar, como en otras ocasiones, en esta Feria de las Ciencias, que está auspiciada por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialmente en este caso por la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades, y les deseo un magnífico día. Mi nombre es Eduardo Ferat y estoy a sus órdenes. Que tengan magnífico día.